ustedes? Bienvenidos a una clase más con el profesor Frank Suárez. En esta ocasión, cápsula de video con matemática, con análisis de una función a trazos. En este caso veremos los puntos, si es que existe, puntos de discontinuidad de una función a trazos y caracterizar de qué tipo de discontinuidad estaríamos hablando. O sea, analizar. Como ven, tengo aquí en pantalla la aplicación de GeoGebra, calculadora gráfica. Esta función que vamos a analizar es a trazos, tienen ahí en la pantalla. Tenemos que la función se comporta de dos características, ¿sí? Dependiendo de la condición. Si el valor de x que se reemplaza en la función f de x es menor que menos 2, la función sería x más 1 dividido 2. O sea, sería esta porción de gráfica que está a la izquierda, ¿sí? De menos 2. Pareciera una recta, es exactamente una recta. ¿Sí? Y la condición de la función, si x permite que se reemplace igual a menos 2 o mayor que menos 2, la función es 1 sobre x. ¿Sí? 1 sobre x, o sea, esta parte de la función que está a la derecha de menos 2, ¿sí? En adelante. Menos 1, 0 y así sucesivamente hacia adelante. Este comportamiento tendrá dibujado, ¿sí? Así como está aquí en pantalla, la función que vamos a analizar. Entonces voy a pasar a trabajar con la aplicación de OneNote, ¿sí? Para trabajar un poco con el análisis matemático. Ahí tienen la función y ahora pasamos a la parte analítica. Muy bien. Aquí he pegado el dibujo de la función que estamos analizando. Creo que no sé, no es muy pequeña, pero bueno, en sus celulares o en el aplicativo que puedan ver, en los dispositivos que puedan ver, seguramente van a poder aumentar para que sea más grande la imagen. Bueno, la función está aquí, volví a escribir esta función que recién les comenté. Vamos a analizar los puntos de discontinuidad de esta función. En estos casos de funciones a trazo, ¿sí? Son porciones de una función f de x que está separada en dos partes. En estos casos generalmente se hace el análisis del punto de discontinuidad o si la función es continua alrededor de la condición. Como ven aquí, la condición es el valor, o sea, alrededor del valor menos 2 sería el que tendríamos que analizar. ¿Sí? Entonces siempre tendríamos que tener en cuenta esta condición y alrededor de qué valor se está comportando de diferentes características la función, y ahí analizaríamos en primera parte qué tipo de, si es continua o es discontinua. Entonces yo voy a escribir acá en x igual a menos 2, vamos a hacer el análisis, ¿sí? Si es continuo o discontinuo. Tendríamos que recurrir a los criterios de continuidad, ¿sí? Empezaríamos con el primero. En el primer caso podríamos calcular el límite de la función, ¿sí? El primer criterio, porque tendremos que ver si es continua en ese punto alrededor de menos 2, alrededor, o discontinua. Entonces vamos a los criterios. En primer criterio tendríamos que calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 2 de f de x, de la función en sí. Como esta función es a trazo, necesariamente recurriremos al cálculo de límites laterales alrededor de menos 2. Entonces voy a separar estos límites y voy a iniciar con el límite lateral izquierdo, ¿sí? Cuando x tiende a menos 2, pero por la izquierda. Acá arriba estoy especificando, pareciera un exponente, por donde voy a iniciar el cálculo del límite. Entonces, si f de x tiene dos partes de funciones, tendría que iniciar con la parte izquierda, o sea, todos los valores menores que menos 2.
Entonces esta función se comporta así como estoy acá señalando con el mouse, ¿sí? Aquí se comporta de esta manera. Entonces ahí tendría que analizar esa parte de la función aplicando el límite cuando x tiende a 2, a menos 2, perdón. Entonces acá. ¿Sí? Para ejemplos prácticos y directos, aquí solamente me quedaría reemplazar o evaluar el límite. Donde haya x voy a reemplazar por menos 2. Entonces la función va a quedar menos 2 más 1 sobre 2. Aquí vamos a tomar un poquito más de espacio a la izquierda. Ahí. Entonces, resolviendo la operación, en el numerador me va a quedar menos 2 más 1, menos 1. Y en el denominador 2. Entonces el límite lateral por la izquierda de esta función es menos 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasamos al límite lateral derecho, ¿sí? De la función. Menos 2 y acá escribo como un exponente el signo más que me indica que estoy calculando el límite lateral derecho. Aquí, como ven, la condición me dice que x puede ser igual a 2, ¿sí? Igual a 2 o mayor que 2. Y la función se comporta así, 1 sobre x. Entonces, de esta parte de la función debería aplicar el límite. La función por parte sería 1 sobre x. Si reemplazo el valor de donde haya x por menos 2, quedaría 1 sobre menos 2. Esto sería igual a negativo 1 medio. Podemos corregir algo que no está grabando. Ahí. Bueno, esto no sé por qué se... Sí. Entonces aquí también tendríamos, para corregirnos, tendríamos menos 1 medio. ¿Sí? Límite lateral izquierdo y derecho es 1 medio. Quiere decir que el primer criterio se cumple. Existe el límite. No voy a escribirlo acá, pero con eso comprobamos que por la derecha, ¿qué quiere decir? Voy a indicar acá con otro color un poquito rojo. ¿Sí? Si calculamos el límite de la función por la derecha, el valor tiende a ser menos 1 medio. En este punto vale menos 1 medio, así como estoy indicando acá con la recta. Y por la derecha, perdón, por la izquierda, cuando nos acercamos a menos 2, ¿sí? El valor al que se aproxima es a menos 1 medio, que estaría aquí. Entonces existe el límite. El primer criterio se cumple. Si se cumple esto, tendríamos que probar el segundo criterio, ¿no? Para ver si la función es continua. Según el dibujo, no he conversado, no he hablado todavía, según el dibujo me está mostrando. Por eso es importante tener una ayuda de una calculadora gráfica o graficarlo a mano. Según el dibujo, alrededor del punto menos 2, de x menos 2, la función es continua. Pero tendríamos que comprobar desarrollando los criterios y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, el segundo criterio es evaluar a la función, ¿sí? Con menos 2. O sea, reemplazar la función a trazos donde me permite la condición que esa función valga menos 2. Si repasamos, las condiciones son si x es menor que menos 2, la función es aquí, como está acá arriba, x más 1 sobre 2. Y si x puede ser igual a menos 2 y mayor que menos 2, la función es así. Entonces, en la primera parte de arriba no se puede evaluar la función porque no me permite que tome la función menos 2. La parte de abajo sí. La parte de abajo sí. 1 sobre x. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es evaluar la función en esta parte de la función.
perdón, evaluar, sí, en esta parte de la función 1 sobre x. Lo que voy a hacer acá es reemplazar, en vez de x voy a escribir el valor donde tengo que evaluar, que es menos 2. Con eso llevamos a que esta función es menos 1/2 cuando x vale menos 2. ¿Sí? También existe, está definida. Existe, coloco una E. Existe el límite, acá también puedo escribir aquí. Existe. Entonces el tercer criterio tengo que comprobar si el valor del límite de la función y el valor evaluado de la función primer y segundo criterio son iguales. Como ustedes ven, sí, son iguales. Entonces, a modo de ser más precisos, el criterio tercero dice que este límite cuando x tiende a menos 2 tiene que ser igual a f de e menos 2, ¿sí? Lo cual se cumple. Podemos bajar un poco más y concluimos por el lado de la izquierda de la igualdad. No es un cuarto, es un medio. Entonces vamos a corregir eso. Es menos un medio. Y el segundo criterio es también menos un medio. Cumple. Quiere decir, cumple tercer criterio. Quiere decir que esta función a trazos es continua alrededor de menos 2, como me está mostrando la gráfica. ¿Sí? Podríamos decir que en... Bueno, acá voy a hacer la conclusión. En x igual a menos 2, la función f de x es continua. Muy bien. Podríamos tomar este ejercicio especialmente porque podríamos dejar ahí y decir, ya terminamos. El punto alrededor de menos 2 es, la función es continua y se terminó. Pero tenemos que redoblar la atención y revisar las partes de la función, ¿sí? La primera parte, ¿sí? Esta primera parte me indica que no hay un denominador que me anule o que me deje la función indefinida, o sea que yo no pueda dibujar en el plano cartesiano. En la primera parte, pero en la segunda, 1 sobre x, ¿sí? Me indica que si yo reemplazo por x igual a 0, esa función va a tender a infinito, como me está mostrando la gráfica. Entonces, como una función racional tiene un punto, en este caso, podemos evaluar y decir que tiene un punto de discontinuidad, ¿sí? O sea, la función no está definida, o sea, no se puede dibujar en el plano cartesiano, y eso es lo que vemos nítidamente en el gráfico también, ¿sí? Entonces tenemos que tener atención y decir que hay otro punto que tenemos que analizar de la función, la cual no está definida, y ese punto es en x igual a 0. ¿Sí? Entonces yo puedo decir en la conclusión, en x igual a 0, la función es discontinua. ¿Cómo compruebo eso? Generalmente el denominador se iguala a 0, o sea, se prueba para qué valores de x, ¿sí? O sea, calcular el dominio de la función, para qué valores de x esta función se hace 0. Entonces acá podríamos decir, igualamos el denominador, que es x, acá estoy haciendo acá arriba, igual a 0.
no hay nada más que hacer, entonces sabemos que en x igual a 0 la función se anula, o sea, no queda definida, no está definida. Entonces ese es un punto de continuidad. Si acá estuviera, vamos a suponer, si la función a trazo fuera en el denominador x menos 1, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer en un cálculo auxiliar igualar el denominador x menos 1 igual a 0 para revisar los puntos de discontinuidad también. Y ahí tendríamos que hacer el análisis de discontinuidad. Y acá podríamos decir que x entonces despejamos, menos 1 pasa a sumar y queda que en x igual a 1 es un punto de discontinuidad también, caso que fuera este ejemplo, la función. Bueno, no sé qué pasó aquí. Sí, me sacó de la... O sigue grabando o... Sí, sigue grabando. Bueno, seguimos. Entonces, en x igual a 0, la función es discontinua, pero tenemos que clasificar qué tipo de discontinuidad tenemos, si es evitable o inevitable. Y para ello recurrimos nada más a calcular el límite de la función cuando x, límite de la función cuando x tiende a 0, porque en ese punto es el que tenemos que revisar, analizar la función. ¿Y qué parte de la función? 1 sobre x. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que si reemplazamos por x, porque tiende a 0, ¿sí? 1 sobre 0, no está definido en las matemáticas, 1 repartido en 0 es infinito. Se hace cada vez que arbitrariamente le demos un valor de x muy próximo a 0, esto va a tender a un número muy, muy, muy grande que en matemáticas es llamado como infinito. ¿Sí? Entonces podríamos decir y cerrar el análisis que esta discontinuidad es de carácter inevitable, ¿sí? Porque acá podría ser evitable si pudiéramos utilizar, si tuviéramos, perdón, una indeterminación 0 sobre 0. Y usamos caso de factorización y levantamos la indeterminación. Y sería una discontinuidad evitable. Pero aquí es una discontinuidad inevitable. Inevitable. Discontinuidad inevitable porque el límite es infinito, uno de los límites. Podríamos decir también que a esa función se podría analizar límites laterales, derecha e izquierda. ¿Sí? Y tendríamos, por la derecha, si analizamos la función, tiende a positivo infinito, como vemos la función acá en el dibujo, y por la izquierda a menos infinito, como ven esta curva azul. Aquí tiende a más infinito hacia arriba y hacia abajo aquí, alrededor de 0. Sería una discontinuidad inevitable, ¿sí? De salto finito. Perdón, de salto infinito. Entonces, podemos definir porque una vez que hallado el límite y no salió infinito, entonces podemos decir que la discontinuidad es de inevitable y de salto infinito. Con eso concluimos el análisis. Es la función f de x, porque recordemos, esta función es a trazos, pero una de las partes tiene esta característica y tenemos que hacer el análisis y concluir con esos resultados, con esa explicación. Entonces, eso es todo. En síntesis, en x igual a 0, tiene un punto de discontinuidad inevitable de salto infinito, y en x igual a menos 2, la función es
continuo. Parece fácil, pero no siempre es así. Hay que hacer el análisis amplio, ¿sí? Espero que esto le sea de ayuda de forma a resolver otros ejercicios similares. Y bueno, si les gustó el video, le den un me gusta por favor y suscríbanse a mi canal.